Bueno, una feliz tarde, un feliz sábado para todos. Les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, bendito seas, misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en benignidad y misericordia. Suplicamos tu bendición y tu compañía para cada uno de los que estamos reunidos aquí. Gracias por los hogares que están representados en los hermanos que están escuchando en esta hora, y también te queremos suplicar que bendigas a los hogares que puedan escuchar más adelante esta información. Te suplicamos, Padre Santo, que podamos ser movidos a un arrepentimiento, una verdadera confesión de pecados. Ayúdanos que sea tu Santo Espíritu transformando nuestro ser, que nos des el poder para arrepentirnos, el poder para pedirte perdón por ellos, por los pecados, el, el poder también para ser borrados nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro amado Señor Jesús, y el poder para vivir por encima de la condición pecadora de la humanidad, que nos permita tener victoria sobre el pecado por medio de la obra del Espíritu Santo. Todo esto queremos darte la honra, el poder y la gloria a nuestro amado Señor Jesús, quien ha dado el Espíritu Santo para poder glorificar al Padre en nuestros caracteres, en nuestras vidas, y que podamos pronto ir a morar por la eternidad con Él en la Jerusalén celestial. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, suplicamos que tengas a bien acompañarnos en esta reunión y que nos des el discernimiento para tomar las decisiones adecuadas, y gracias por tu revelación. Gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de profecía y gracias por tu misericordia. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de esta tarde de la serie de los mercaderes de la tierra, parte 37b. Hoy es abril 25 del 2020, y bueno, estamos dándole gracias a Dios porque cada uno de nosotros está con vida y estamos preparándonos para el inminente regreso de nuestro amado Señor Jesús. Pues les dije esta mañana para que por favor vean las presentaciones anteriores, y estamos estudiando Apocalipsis 18 del 1 al 4, y pues ya estamos familiarizados con este texto, pero quiero compartir en esta tarde un video de un par de señores del campo, paisanos nuestros de Colombia, y que pues me parece que resume muy bien lo que es la obra de preparación para este tiempo, lo que significa entender en dónde estamos en el tiempo profético. Ellos lo están haciendo a partir de lo que están viendo, las señales que están viendo, y pueden decirnos algo. Y entonces quiero que veamos el siguiente video, que lo voy a invitar a que veamos y escuchemos atentamente. O sea, son dos personas que están en el campo y que pues están teniendo un entendimiento de la realidad como muy pocos, teniendo toda la palabra de Dios, teniendo a nosotros los adventistas el espíritu de profecía. No somos capaces de discernir y de tomar decisiones para este momento. Entonces vamos a ver el video. Hablemos de la... ¿Su merced escucharon de la peste? ¿Hablaron de la peste? La viruela. La viruela fue una de las enfermedades más terribles que la viruela hubo. sí mató gente. Esa mató mucha gente. Y los era un granero, negro. Mire, los que morían de viruela, Un granero negro, con la cara, los brazos, todo el en la cuerpo. misma finca. Lo Y- que está pasando ahorita con el baviris. Y tocó Ahorita el los que mueran están muriendo, pelotazo, nunca los están el enterrando pelotazo en y los envolverse centros. en hojas de plátano
y vestido blanco, pero telita sábana blanca, todo que pantalón, que camisa, que no, sea hombre, sea mujer, eso todo era en pelotas. Y en pelotas, en pelotas. Juanito, Y la que iba, estos son y la que iba principios. lidiando, Estos son principios. toda envuelta allá así como Déjeme que hablar, se trapó la Arestes, cara. déjeme hablar. Mire, Arestes, Juanito, déjeme hablar y ahorita hablamos. La que iba lidiando, Esta novedad que estamos conociendo son principios. pero Esto era está en la viruela, Santa Biblia. esa mató mucha gente. Espere. Tenía. Estos son principios. Después de esta enfermedad vienen más cosas más graves. ¿Qué va a venir ahorita? Después de que pase este virus, va a venir una hambruna. Y esto es lo que está pasando ahora. Va a venir una hambruna. ¿Por qué viene? Mire, échale cabeza a Juanito. El gobierno ahorita dándole plata a la gente para que el mercado, auxiliándolos y nadie trabaja. Todo el mundo que el gobierno los dé. ¿Qué los espera? Te va a llegar el día de mañana que el gobierno se le acabó el dinero, lo que tenían en ahorro. Los cogió a la humanidad sin comida, sin semillas. Y todo el mundo, porque el hambre no despere. ¿Qué hace un pueblo? Pueblo con peleas, con hambre sí pelea. ¿Qué está pasando ahorita en Bogotá? No trabajan porque Mire, sí. ¿Qué El está gobierno pasando los da, ahorita en el Bogotá? gobierno Todo los el da. mundo encerrado ya más de 15 días. Sí. Unos peleen que me han dado, unos les dan más, a otros no les dan y peleen. Se va a salir la gente. Están sacando los precios de los panóticos. Dos grandes cabezas de mayor desde el gobierno están reclamando que no saquen esa gente porque ¿qué los espera más? Sueltan esa gente. No son uno ni dos, son más de 100,000 presos que hay. ¿Más? Más. ¿Qué hace toda esa gente peligrosa que está haciendo lo que lo suelten? A matar y a robar y a hacer cosas. ¿Qué los espera ahorita? Una guerra. Una guerra y se acordará Juanito, que no está borracho ni usted ni yo. Nosotros no. Pero los espera una guerra. Pero se Porque un pasaban pueblo con hambre sí pelea. para allá. Nadie trabaja. Y nadie cultiva. ¿Quién trabaja? ¿Quién hace Esperando que el barbecho? gobierno los dé la mensualidad. Y a lo que se acabe esa plata, que los cogió a toda la humanidad, sin plata, sin comida, sin semillas, y a matarse unos con otros. Sí. Ese es mi testimonio. Eso, Porque nos para allá espera van. más grave la Para allá situación. van, Más para nos allá van. espera, la situación nos espera ahorita más grave. Después de esto vendrán más enfermedades graves, graves. Esto no es solo en Colombia, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. Hay 140 naciones infectadas. En la nación de Italia van más de 20,000 muertos. Estados Unidos van más de 19,000 muertos. Y así en todas partes van vendiendo gente. Dios nos tiene un propósito, que como vamos, está lleno de pecado. Y el pecado viene a terminar con esto. Por eso hay que pedirle a Dios de todo corazón que nuestro Señor no vaya a sentir ira con Colombia. Porque nuestro Señor los puede acabar en un segundo. Los puede acabar. Los puede acabar. Y acuerden mis palabras que yo no estoy borracho aquí sacando estas raíces de aquí. Esto los espera grave. Bonito. Es grave, la cosa está grave. Ya no hay quien trabaje. ¿Qué pasa? La tierra da que comer, La tierra pero no todavía hay da, quien trabaje. Pero no hay cultivo. Y los que están pues moviéndose sin el trabajar son los viejitos. Los La juventud nueva no, todo a estudiar, la juventud todo eso a estudiar, las hijas a estudiar, doctoras, los hijos para médicos, los hijos para estos doctores a coger pala, a coger asadón, Yo de eso tengo- no miramos, Juanito, son yo los tengo- viejos los que estamos Yo trabajando. Tengo 72 Y la años. juventud no, a estudiar. 73 años. Unos Dale, para mira, sacerdotes, mira, otros para Juanito. doctores, otros para no sé qué. Las Arestes, hijas para monas. Arestes, déjeme Y hablar. al trabajo nadie. Mire, nadie quiere trabajar. Yo tengo 73 Caiga lo años. que le caiga. He así es. conocido cosas. Pero lo más terrible es Esta que hoy palabra todo el que mundo si uno estudia flaquilla, otro y nadie lo quiere echan coger la abajo. pala, nadie quiere coger la Y sabón, que se están nadie quiere coger la lambonos y pica. que solamente ellos Pues, trabajan. niña no que sé qué. estudie nunca huele a conocer una cocina ni a lavar un pañal. No. Puesto. Empleo. ¿Qué hace un gobierno con tanta gente? Si hay profesionales y nadie les consigue trabajo. Ahora sí va a conseguir trabajo una persona que porque tuvo un sexto de bachillerato va a conseguir puesto, no lo consigue. ¿Qué se queda? Todo el mundo a vivir bien y sin tener la comodidad. La situación los espera más grave. Y hasta ahora son principios, Juanito. Principios que vienen ahorita. Eso es así, eso es Porque así. la Santa Biblia lo dice. Ya, lo que dice la Santa Biblia no hay. No. Aquí tenemos a una gente. Venga para acá, mijos. Entonces, muy claro es el mensaje que nuestro Señor está
presentando ante el mundo que las personas sencillas, humildes, están entendiendo lo que el pueblo instruido, lo que el mundo instruido no entiende. Y eso es la realidad y eso es lo que vamos a tener que enfrentar. Si no quisimos escuchar a las personas con conocimiento de la palabra de Dios, pues finalmente van a terminar acabándolas. Y pues nuestro Señor nos acompaña y gracias a este hermano que lo conoceremos en el reino de los cielos porque está hablando exactamente lo que nosotros deberíamos estar predicando. Salga al campo, cultive, no dependa del gobierno, no dependa de las instituciones. Habló de la educación, habló de la juventud, habló de los jóvenes, de la necesidad que estén trabajando la tierra, habló de las pestes, habló de lo que está pasando en Italia, lo que va a ser la matazón, la matanza que se va a dar porque no haya comida, habló de la crisis económica, habló de la crisis de alimentos, y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo en este estudio, hermanos, y pues alabado sea Dios, porque pues son piedras que están hablando, y pues a pesar de eso él está, no sé, pues yo lo llamo a él hermano, porque pues está totalmente centrado en lo que debe ser y cita la palabra de Dios, cita a nuestro Señor Jesús, cita los castigos que van a venir. Y pues esto es el mensaje de Apocalipsis 18, el 1 al 4, hermanos. Nos está diciendo, salgan de los sistemas, salgan de Babilonia, no participen de los pecados que hay en la tierra. Vienen plagas, lo dijo. Entonces, pues es maravilloso y prodigioso que en esta semana hayamos tenido tantos soportes que nuestro Señor nos confirma en dónde estamos parados y cómo estamos parados y hacia dónde nos hemos dirigido, y para darle la honra y la gloria a Dios. Y gracias a este hermano que algún día espero conocerlo junto al viejito que está al lado, increíble, tiene 73 años y está ya echando asadón y pues labrando la tierra. Entonces, bueno, vamos a continuar el estudio. Entonces hemos estado hablando, hermanos, de lo que es el sitio de Jerusalén, el tipo año 66 se estió Galo, antitipo desde 1888 con el proyecto de ley dominical en Estados Unidos por el senador Blair. Se comenzaron a dar muchas leyes de azules con relación al domingo en Estados Unidos, y estamos en el 2020 ya estamos en un confinamiento global por el COVID-19, y pues estamos viendo las vislumbres de las leyes dominicales, lo cual nos permite estar seguros que estamos en el pequeño tiempo de angustia, pero en medio de estas dificultades tenemos que estar también viendo los vislumbres de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estuvimos estudiando que los celotes hicieron el asalto a la Torre Antonia en agosto 15 del 66. Sestio Galo coloca el estandarte idolátrico en Jerusalén el 19 de noviembre del 66. Sestio Galo se retira de Jerusalén el 25 de noviembre del año 66. Ahora, si estamos diciendo que el confinamiento global del COVID-19 en el 2020 es una vislumbre de leyes dominicales, ¿creerían ustedes si esto está asociado con el estandarte que se va a imponer de las leyes dominicales, que es la señal del retorno del imperio del ejército romano, en cabeza ya pues de otros sistemas, en cabeza de otros poderes? Por si al caso, ¿usted podría responderme esta pregunta? ¿Sabe usted cuándo comenzó la pandemia del COVID-19? Bueno, pues oficialmente lo que está reportado, cualquier coincidencia es mera casualidad, diría el incrédulo, ¿no? Pero miremos este reporte.
Esto es de El Tiempo, un periódico colombiano. Nos dice aquí, marzo 13 del 2020, El Tiempo, prensa china asegura que el primer caso de coronavirus fue en noviembre. La investigación la adelantó un medio de Hong Kong y se basó en datos gubernamentales. El primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS, tuvo lugar el pasado, ¿qué? 17 de noviembre. Entonces, casi que por 2 días el asalto de Jerusalén estuvo coincidencialmente en este tiempo. O sea, por eso les digo, puede ser que una persona diga, para mí pues esto tiene relevancia en el sentido de que si estamos comparando el COVID-19, el sitio a nivel mundial con el COVID-19, pues 2000 años después, 2 días de diferencia son bastante curiosos. Y pues esto es básicamente como confirmaciones, como banderitas que el Señor nos está colocando en el camino para saber que lo que estamos diciendo pues está con base en la palabra de Dios. Y hemos estudiado, hermanos, pues 3 poderes que se están uniendo. Apocalipsis 13, el 1 al 17, los describe como 3 poderes. Uno es la bestia que sube del mar, otro la bestia que sube de la tierra, otro la imagen de la bestia, que representan a el papado romano, a Estados Unidos, el poder civil, y al protestantismo apóstata de Estados Unidos como poder religioso. Este protestantismo apóstata va a ser una imagen del papado romano, apoyado por el poder civil, que en este caso el ejército romano es Estados Unidos, es el poder civil. Y pues Apocalipsis 16, 13 al 14 también nos habla de 3 espíritus inmundos. Uno es la boca de la bestia, que representa pues el papado, otro es la boca del dragón, que representa a Estados Unidos, y otro es la boca del falso profeta. La próxima semana vamos a hablar de lo que es Estados Unidos como dragón, porque también la bestia que sube a la tierra va a hablar como dragón, y es la boca del dragón que aparece en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y la boca del falso profeta pues es el protestantismo apóstata. Entonces, para estar ubicados, dice Juan, describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles y fieles. Cita Apocalipsis 13, 14, 13, pero en Apocalipsis 17, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y entonces todo lo que está diciendo Apocalipsis 13, del 1 al 17 y Apocalipsis 16 nos habla de los poderes que van a invalidar la ley de Dios, específicamente con relación a el 4.º mandamiento, que es el día de guardar, que es el sábado, versus la imposición del papado romano, que es el domingo. Dice, todos los que exaltan y adoran el falso día de descanso convertido en ídolo, un día que Dios no bendijo, ayudan al diablo y a sus ángeles con todo el poder de la habilidad que Dios les dio, porque pues son ángeles caídos, pero tienen mucho poder y mucha habilidad, el cual han pervertido para usarlo en mal. Inspirados por otro espíritu, que es el de Satanás, que cegará su discernimiento, no pueden ver más que la exaltación del domingo, que la exaltación del domingo es totalmente una institución de la Iglesia Católica. Entonces ese es el conflicto, invalidar la ley de Dios para imponer una institución de la Iglesia Católica, que es el domingo. ¿Quieres saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir para implementar las leyes dominicales hasta concluir en la pena capital? Ya lo comenzamos a ver. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados.
Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Entonces, el peldaño número 1, este está tomado del libro de la gran controversia, el capítulo del conflicto inminente. Dice edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia. Hoy solamente vamos a ver el primer peldaño. Dice edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321, véase el apéndice. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol para permitir a los del campo, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas, a pesar de ser en realidad ley pagana. Fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Por eso es que aquí el tema de la nominalidad del cristianismo y la nominalidad del adventismo es lo que nos va a llevar que efectivamente estemos conducidos a una apostasía y que vamos a exaltar una ley pagana. Por eso el Señor nos está llamando a que tengamos una experiencia personal de un protestantismo verdadero y no de un protestantismo apóstata que se va a unir con los papistas. Este está tomado de la gran controversia, página 560 y 561. De los repasos de los mercaderes de la tierra, nosotros hemos visto de septiembre 14 del 2019, casi que estábamos 5 años después de lo que presentamos, 4 años después de lo que se presentó en la revista Time Magazine. Describe al Papa o al papado como el nuevo imperio romano, y dice el alcance global del Papa Francisco, y hemos confirmado que el papado romano es el mayor poder absolutista y totalitarista del mundo, y eso lo confirmamos a través de la historia del sistema papal del año 538 hasta 1798, cómo masacraron a millones de personas. Pero la profecía nos dice que es la herida de muerte que recibe en 1798, su herida de muerte va a ser sanada y se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. Estamos justo en ese preciso momento, hermanos, del resurgimiento del papado como entidad perseguidora, pero ya no va a obrar solo, sino va a traer consigo al protestantismo apóstata en América y en el mundo para perseguir y matar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y ya estuvimos viendo, hermanos, cómo poco a poco, pues esto, el edicto real, en este caso, pues es el Laudato Si. ¿Por qué? Porque, pues, primero, ya la misma historia, la misma noticia nos están diciendo que el papado romano volvió otra vez a ser el nuevo imperio romano. Ya es el mismo imperio romano antiguo. Entonces, pero ya por eso estamos viendo que esto ya es el resurgimiento otra vez de este poder, y por medio del edicto Laudato Si, del edicto real de Laudato Si, numeral 237, va a cumplir la misión de establecer la adoración solar, que es la base de todos los cultos paganos antiguos. La va a volver a restablecer justo ante nuestros ojos en pleno siglo XXI, y con la autoridad, con la potestad de toda la tierra enfrente de nosotros y en nuestra presencia. Entonces, pues es algo que es sorprendente, ¿no? Es algo que cómo se va a dar todo esto. Y se van a comenzar a quitar los velos para finalmente que toda la tierra tenga que ver
la encíclica Laudato Si como un edicto real, y eso es el primer peldaño que que se está dando hacia el restablecimiento de la supremacía papal. Y esto pues ha ido año tras año trabajándose, pero la encíclica Laudato Si como tal, que acumula y reúne toda la solución para todos los caos, va a terminar diciendo directamente que la solución única propuesta para el cambio climático, para el COVID-19, para el caos espiritual, para el caos ético, va a hacer que se force el domingo como día de adoración solar, día de adoración, pero sabemos que es un día de adoración solar pagano, va a ser el día de adoración dominical, y esto, la profecía, los protestantes, el protestantismo verdadero, sabe que es la marca de la bestia, y por eso es la mentira que la serpiente le dijo a la mujer, el día que comieres de él seréis como dioses, y esto es lo que enseña el culto solar, que no hay muerte, que hay resurrección, que hay autorresurrección, que así como el sol muere y nace todos los días, tiene energía por siempre, así el ser humano también lo tiene, y por eso es que hemos hablado en las presentaciones pasadas de Greta Thunberg, cuando fue su viaje, pasó por Nueva York, pasó por enfrente de la Estatua de la Libertad. Eso lo vamos a ver en las presentaciones siguientes, específicamente. Esto lo vamos a ver, hermanos, en el contexto del COVID-19. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, edictos reales, concilios generales, ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto en el mundo cristiano. Entonces, aquí tenemos la encíclica Laudato Si, que viene de el edicto real, del concilio general y de las ordenanzas de la Iglesia. O sea, ya ahorita el sistema papal está condensando todos los concilios, todas las ordenanzas y todos los edictos de ese poder, porque es un poder real. Acuérdense lo que menciona Time Magazine, el nuevo imperio romano, sostenidos por el poder civil. Entonces aquí nosotros tenemos a una agenda que es las Naciones Unidas, y eso representa pues el poder civil. Entonces el edicto real dado por el poder religioso está siendo endosado por el poder civil, y todas las naciones bajo las Naciones Unidas están siguiendo la agenda del cambio climático, que en últimas es adoración solar, y también todas las religiones están uniéndose a este programa, y esto es la representación de la unión de Iglesia y Estado. Y esto es lo que el mundo entero está a puertas de ver, como una gran revolución, ya no a la francesa, sino a la americana, y por eso es que la revolución debe comenzar en Estados Unidos para que esta nación hable como dragón, y todas las naciones van a seguirle. ¿Lo vemos en el gráfico? Lo que es la historia, cómo se está dando ante nuestros ojos. Y pues la Revolución Francesa y los principios de la ideología dialéctica hegeliana, vamos a hacer un resumen muy breve de cómo quien creó la Revolución Francesa ha introducido el pensamiento de revolución en todas las revoluciones y las guerras, en la cual se presenta una tesis, una antítesis y una síntesis. Y esto pues es el pensamiento o la dialéctica hegeliana, pues que se crea la tesis, son creadas las posturas, la antítesis es generar la oposición o el caos, y la síntesis es proveer la solución o el orden. Por eso es que vamos a hablar más adelante del orden después del caos. Entonces se provee la oposición, se genera un caos, y luego se provee la solución, que es el orden. Estos son movimientos dirigidos, se crean dos posturas, se ponen a pelear,
y después se crea el orden, y esto es lo que básicamente han hecho los jesuitas en todas las guerras, en todas las revoluciones, y el mundo está ignorante de todas estas cosas, pero esto es lo que está sucediéndose ahorita. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio a partir de lo que está sucediendo con el COVID-19, porque todo esto sabemos que es obra y tiene la huella dactilar de los jesuitas. Entonces, después del orden, después del caos. Esta es básicamente la sentencia que ha seguido a todas las revoluciones. Y la pregunta entonces, ¿quién está detrás de Hegel? Eso ya lo hemos visto, pero vamos a repasar. A través de Rousseau, Hegel se acercó a los trabajos de la ética de Kant. Una concepción tal ya había sido involucrada y en el triple movimiento del pensamiento de la tesis, antítesis y la síntesis sugerida por Kant. Entonces, no es de Hegel, sino es de ¿quién? De Kant, pero entonces aquí menciona, dice, algunos de los elementos de los cuales este pensamiento evolucionó en sí mismo, ya han sido mencionados. Estos fueron la literatura clásica, especialmente la griega, y por otro lado la llamada iluminación del siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa, o que fue la iluminación, los Illuminati, que nacieron de la Revolución Francesa y que son los que están gobernando todas las sociedades secretas. Pero entonces, ¿quién está detrás de Kant? ¿Se acuerdan? Dice, Kant estudió la filosofía de Leibniz, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que ¿quién está detrás de Leibniz? O Leibniz. Dice, Leibniz también leyó velozmente a Francisco Javier, ¿un qué? Un jesuita español respetado incluso en las universidades luteranas. O sea, Hegel, Kant, Leibniz y Francisco Suárez. O sea que finalmente el pensamiento hegeliano es un pensamiento ¿de quién? De los jesuitas. Y pues tenemos a un jesuita en el trono del Imperio Romano, del nuevo Imperio Romano, que es jesuita, y por eso pues tenemos que leer lo que está pasando en el COVID-19 como parte de una estructura hegeliana. Bueno, ojalá no se me duerman. Tesis sería el cambio climático. La tesis es, el cambio climático es un pecado moral. Vamos a ver la información que nos soporta esto, pero quiero establecerlo como el pensamiento, la dialéctica hegeliana. Y pues es conocido como ecocidio, y pues si se define como el cambio climático como un pecado moral, pues el poder que está definiendo que el cambio climático es un pecado moral, pues está tomando la autoridad para definir el pecado, y por lo tanto también finalmente va a proveer una solución a ese pecado, o va a poder perdonar el pecado, porque ya definió pues qué es pecado, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede definir qué es la ley de Dios y qué constituye pecado? Pues solamente Dios. Muy bien. Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el que peca, ¿qué debe pasar con él? Debe morir. Pero el texto no termina ahí. Romanos 6:23 dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién pensará en cambiar la ley de Dios y redefinir qué constituye pecado? ¿Quién intentó eso? ¿Quién iba a hacer eso? De acuerdo a la profecía y de acuerdo a lo que sabemos. El papado, ¿y qué texto nos dice eso?
Bueno, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando dice que hablará palabras del Altísimo, será un poder blasfemo que va a intentar perdonar pecados y que va a atribuirse el poder de ser Dios. Y a los santos del Altísimo afligirá. Esto fue lo que sucedió pues en el tiempo del absolutismo papal, y pensará en cambiar tiempos y la ley, tiempos proféticos y la ley. Esto lo tenemos que pues presentar en otra oportunidad porque es mucha información, pero pues habla de cambiar los tiempos, no solamente los tiempos establecidos, alteró los meses, alteró las semanas, alteró el año, pero también los tiempos proféticos de Daniel, la profecía de las 70 semanas, intentó cambiar la profecía de los 2300 tardes mañanas, y también intentará cambiar la ley de Dios. Acabamos de ver que este poder apóstata del sistema papal cambió la ley de Dios, incluido digamos, ha habido mucha alteración en la ley de Dios, específicamente el más importante es que quitó el segundo mandamiento, que es no tener imágenes, y alteró el cuarto al decir que es de festividades, guardar las fiestas, pero la ley de Dios habla del cuarto día de reposo como el día sábado, como el día de guardar. Y este poder pues está queriendo usar la palabra de Dios, pero solamente pues se va a quedar con una porción de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna. Pues este poder, al definir qué es pecado, pues va a decir que efectivamente la paga del pecado es muerte, y aquel que peque o cometa el pecado del cambio climático, o el pecado climático, o el ecocidio, ¿qué debe pasar con él? Pues debe morir, porque este poder es un poder blasfemo, es un poder que altera la palabra de Dios, que la modifica, y este es un poder que está siguiendo las pisadas de su amo, que es Satanás, porque también Satanás falsificó la ley de Dios, habló la palabra de Dios, pero la habló para cumplir sus propósitos satánicos. Por ejemplo, en el tiempo en que le presenta a nuestro Señor Jesús las tentaciones, citó los textos bíblicos, citó la palabra de Dios, pero al alterar la palabra de Dios, finalmente, ¿qué quería ocasionar en Cristo? Destruirlo. Entonces, él al alterar la palabra de Dios, pues ya no puede usar los textos apropiadamente, sino los va a usar a conveniencia. Por eso él, con Romanos 6:23, solamente se va a quedar con la primera frase: la paga del pecado es muerte, y todo aquel que cometa un ecocidio o un pecado ecológico debe merecer la pena que dice la ley, porque él está definiendo ¿qué? Él está definiendo el pecado. Entonces, en el siglo XIII, la historia nos dice, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición, el príncipe de las tinieblas, de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de los santos, de la sangre de los santos, los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Este es el nuevo imperio romano, que no ha cambiado. Roma no cambia, pero es el nuevo porque está recibiendo la herida como de muerte, está siendo sanada. Dice: reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en ese tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. Por centenares de años las doctrinas de Roma habían sido extensas e implícitamente recibidas, sus ritos cumplidos con reverencia y observadas sus fiestas por la generalidad. Su clero era colmado de honores, sostenido con liberalidad. Nunca desde entonces ha alcanzado Roma tan grande dignidad, magnificencia ni poder.
Mas el apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Esta frase me pareció muy profunda. Dice, el apogeo del papado, o sea, la cúspide del papado fue la medianoche del mundo. Y la medianoche del mundo pues es la parte de mayor oscuridad en la noche. O sea, a medida que aumenta el papado, más oscuridad hay en el mundo. Y esto pues está tomado de una referencia histórica, Willy, The History of the Protestantism. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Los hombres no retrocedieron ante ningún crimen que pudiese darles riquezas o posición. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Por eso es que ahorita no se sorprende de cómo en los pasillos del Vaticano están llevándose a cabo orgías homosexuales con drogas. Eso está reportado. Pedofilia, sacrificio de niños, eso, Roma no ha cambiado, y esto tiene que conocerlo el mundo, porque parte de nuestra labor es poder desenmascarar este poder. Todo será desenmascarado, esa es la realidad. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles, que es el poder civil, tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Imagínense el poder civil diciendo estas palabras del poder religioso. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Pero ahí llega el periodo de la Reforma y comienza a destaparse de nuevo otra vez la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar aquí, entonces vamos a mirar que cómo este poder pues está generando el caos por medio del coronavirus, y pues vemos aquí todos los caos que hay en este momento, y entre ellos está el caos biológico. Y pues solamente vamos a tomar en consideración el caos mundial por el coronavirus. Y está diciendo este poder, el hombre es responsable por el COVID-19 porque ha cometido un pecado ecológico. Y por eso es que hay caos. Vamos a mirar las evidencias de esto. Entonces vamos a ver las evidencias de estos enunciados. Antes de, acuérdense en qué fecha se dio el primer caso de coronavirus. 17 de noviembre, o sea, un día después de este anuncio. ¿Está claro? El Papa Francisco anuncia que podría introducir el pecado ecológico en el catecismo. Casi que el mismo día se está generando el brote del pecado ecológico, de lo que supuestamente vamos a ver de cómo están echándole la culpa al cambio climático por el coronavirus, y por eso el Papa pidió perdón a toda la tierra por el cambio climático y por el coronavirus. Dice, el Papa Francisco reveló que el pecado ecológico podría ser introducido en el catecismo de la Iglesia Católica. Así lo indicó el Santo Padre el 15 de noviembre al recibir en audiencia a los participantes del 20 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal. O sea, él está diciéndole a los penalistas, oiga, hay un pecado que tiene que ser considerado. Y de acuerdo al pensamiento católico papal, ¿qué debe pasar con aquel que peque? Debe morir. Nosotros debemos introducir, lo estamos pensando en el catecismo de la Iglesia Católica, el pecado contra la ecología. Acuérdense que el catecismo incluye la pena de muerte. A pesar de que la gente, por eso es importante que ustedes hagan la tarea, busquen el catecismo, y en el catecismo se incluye la pena de muerte. Y pues si es un poder cristiano, ¿cómo así que este poder va a buscar la muerte? Y la busca es de los herejes, las personas que piensan diferente.
Dice, vamos a introducir en el catecismo de la Iglesia Católica el pecado contra la ecología, el pecado ecológico contra la casa común, porque es un deber, destacó el pontífice. Y más adelante, ahora en marzo 24 del 2020, la página LifeSite News dice, observe, el Papa Francisco culpa al coronavirus porque la naturaleza está dando una patada por el daño ambiental. Entonces, ¿a quién le está echando la culpa del coronavirus? Al impacto que se le está haciendo a la naturaleza. O sea, el cambio climático generó u ocasionó el coronavirus. El Papa Francisco dijo a un periodista español el domingo que cree que la pandemia del coronavirus es que la naturaleza está dando una patada en respuesta a la contaminación ambiental, declarando que curiosamente el planeta no ha estado muy limpio durante mucho tiempo, refiriéndose al tiempo en que el coronavirus está actuando. El entrevistador preguntó, ¿es posible que esta sea la hora de la naturaleza de hacer cuentas con nosotros? El Papa Francisco respondió, hay un dicho que seguramente conoces, Dios siempre perdona, nosotros perdonamos a veces, pero la naturaleza nunca perdona. O sea, aquí está haciendo a quién superior, a Dios o a la naturaleza. Eso es panteísmo, eso es adoración a la naturaleza, porque la naturaleza está por encima del creador de la naturaleza. Eso es panteísmo y eso tiene que saberlo el mundo. Por eso es que aquí estamos viendo cómo el Papa está diciendo, el cambio climático es un pecado generado por el ser humano y es una respuesta de la naturaleza por la contaminación ambiental. Incendios, terremotos, es decir, la naturaleza está teniendo un ajuste para que nosotros cuidemos de la naturaleza. La expresión tener un ataque es una traducción de la palabra española utilizada por Francisco, patalear, que significa patear o pisotear los pies, y se utiliza a menudo para referirse a los arrebatos de rabia o frustración. O sea que la madre tierra está brava porque hay el cambio climático y entonces se generó o se ocasionó ¿qué? El coronavirus. Pero pues nosotros sabemos pues que el coronavirus salió de un laboratorio en China y en asocio con los laboratorios BSL-4 de Estados Unidos, de acuerdo al reporte del doctor Francis Boyle, que es un experto que firmó la ley antiterrorismo biológico en Estados Unidos. Luego estoy refiriéndome a él para soportar mis afirmaciones. La atribución por parte del Papa de la pandemia del coronavirus a los daños ambientales está en consonancia con la ecoteología fuertemente ecologista que ha estado promoviendo durante su pontificado desde la publicación de su encíclica Laudato Si, y en particular en el reciente sínodo de obispos para la región panamazónica. Ya estuvimos estudiando eso que sucedió, ¿se acuerdan del falo? Que tendió a sustituir las preocupaciones espirituales por los ambientalistas. Entonces, dice, el pasado noviembre, reafirma lo que estamos viendo, lo que vimos anteriormente, el Papa dijo que esperaba añadir el pecado ecológico contra nuestra casa común al catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos que introducir, estamos pensando en ello, en el catecismo de la Iglesia Católica, el pecado contra la ecología, el pecado ecológico contra nuestra casa común, porque está en juego un deber, dijo el Papa. Entonces, ¿está claro? El Papa está diciendo, el cambio climático es un pecado, es un ecocidio, y ahora pues tenemos que ver qué solución le damos, porque ese caos que se generó es la antítesis del pensamiento jesuita. Pues se genera la tesis, que es el cambio climático, la antítesis, estamos en caos, y ahora pues, ¿qué viene? La solución. Pero mientras tanto, acuérdense lo que les dije, Greta Thunberg vuelve a aparecer. ¿Y qué va a conectar con qué? Con el coronavirus. Abril 23 del 2020, acuérdense que este es un pan fresco, hermanos, y estamos viendo información que nos ayuda a entender, a desenredar
la madeja profética para poder tomar las decisiones adecuadas. Tenemos que escuchar a los expertos. La activista climática Greta Thunberg dice que el coronavirus ha demostrado la dependencia que tiene la sociedad de los datos científicos. La activista climática sueca Greta Thunberg dijo que el coronavirus enfatizó la importancia de la guía de los expertos y que el mismo enfoque debe ser tomado para resolver la crisis climática. O sea, la solución que se le da al coronavirus va a resolver ¿qué? Pues la crisis climática. Si la crisis del coronavirus nos ha mostrado una cosa es que nuestra sociedad no es sostenible. Si un solo virus puede destruir las economías en un par de semanas, demuestra que no pensamos a largo plazo y no tenemos en cuenta los riesgos. O sea, ¿qué está diciendo? Pues que el mundo tiene que prestarle atención a la solución de lo que se vaya a dar del coronavirus, porque esa va a ser la solución para la crisis climática y que va a atender a largo plazo que no vengan cosas peores. O sea, está diciendo un solo virus, mire lo que nos está pasando. Si sigue el cambio climático, pues esto va a ser terrible. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos? Muy bien. Dice el año 2020 se considera un año crucial para la forma en que abordamos el cambio climático. Dijo el secretario general Antonio Guterres, los cierres del coronavirus han llevado a la reducción de los niveles de emisiones. O sea que aquí ya hay algo que al final vamos a ver, hermanos, como parte de la solución al cambio climático es hacer cierres, porque pues ellos están diciendo, mire, los cierres del coronavirus han llevado a la reducción de los niveles de emisiones. O sea que la naturaleza está ¿qué? Descansando, está respirando. Y, por otro lado, el cambio climático generó el coronavirus, o sea que es un ciclo. Se genera el cambio climático genera el coronavirus. Ahora, se detiene el impacto al cambio climático y ahora, ¿qué es lo que ellos creen que va a pasar? Que el coronavirus va a ¿qué? Va a desaparecer. O sea, la solución para el coronavirus es el descanso de la Tierra. ¿Por qué? Porque la alteración del cambio climático generó el coronavirus. O sea, es como el proceso inverso, ¿no? La pandemia ha alterado la trayectoria prevista de la crisis climática, ya que los esfuerzos de investigación se están desplazando para hacer frente al problema inmediato. En cuanto al clima, no podemos saber con certeza hasta dónde podemos impulsar el calentamiento global, dijo un experto. Así que espero que salgamos de la pandemia con el reconocimiento que la ciencia muestra, no vale la pena correr el riesgo. Y quiero terminar con esta frase que dice, o sea, no terminar, sino quiero de este párrafo, dice, creo que algo nuevo está surgiendo de las cenizas de la crisis del coronavirus. Continuó, saldremos de esto, pero no regresando al viejo mundo. O sea que esto es un cambio para un nuevo orden, como lo están llamando, el nuevo orden mundial. Después del COVID-19 va a venir un nuevo orden mundial, o ya se está gestando, estamos en el área gris de la gestación de ese nuevo orden mundial, en el cual, ¿qué va a pasar? Dinero digital, vacunación obligatoria, certificados digitales y tarjetas, ¿cómo era? Decía, tarjetas identificadoras a nivel mundial de que no estoy intoxicado con el coronavirus. Y cuando ustedes leen y escuchan, dice, creo que algo nuevo está surgiendo de las cenizas de la crisis. ¿Qué es? El ave fénix, muy bien. Entonces, eso es parte de lo que nos dice la mitología griega. Acuérdense, Babilonia le entrega todo su paganismo a Medo-Persa, Medo-Persia se lo entrega a Grecia, Grecia se lo entrega a Roma pagana y Roma pagana se lo entrega a Roma papal. O sea que aquí estamos ante la presencia de el nuevo nacimiento, del nuevo surgimiento, ¿de qué poder? Del sistema papal de nuevo. O sea, están ellos diciéndolo en términos de eso, surgimiento de las cenizas, y el ave fénix
era la que surgía de sus propias cenizas. Por eso es que la profecía nos dice, recibió una herida como de muerte, no murió, sino se oculta. Y de sus cenizas, de lo oculto, va a surgir. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde dice la profecía? Pues en Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Acuérdense, este término como herida de muerte, o sea, no fue una herida de muerte, sino como herida de muerte. Y Apocalipsis 13:14, y engaña lo moral de la tierra, y que le hacen una imagen, y la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. O sea, este poder va a recibir su sanación, y nos está diciendo este científico que esto que va a salir de las cenizas de la crisis del coronavirus, pues es el surgimiento de la entidad papal que gobernó desde el año 538 hasta el año 1798. O sea, esto estamos viendo el nuevo orden mundial, pero no es nuevo orden mundial, sino es el antiguo orden que tenía el sistema papal cuando tenía todo el poder. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya tenemos, y ahora pues la tercera parte, la síntesis. Ya tiene la tesis, cambio climático es un pecado moral, es un ecocidio, y se define el pecado. Ahora pues ellos tienen la potestad de crear el caos mundial por el coronavirus, y el hombre es responsable por el coronavirus porque ha cometido el pecado ecológico. ¿Y cuál va a ser la síntesis o el orden? Pues para un problema moral mundial, que es el pecado ecológico, debe haber una solución moral mundial, pero tiene que ver con lo que ellos definen como ley para poder castigar al que viole esa ley. Entonces, dice el texto que nosotros hemos estudiado, los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritualismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. O sea que si estamos juiciosos en el estudio de la profecía bíblica, juiciosos en la historia, vamos a poder tener la capacidad de desenmascarar a este poder. Y en primicia, hoy, en esta tarde, vamos a hacer eso. Y les voy a compartir parte de lo que el Señor nos permite a partir del estudio de la Biblia, de la historia, de la profecía bíblica, del don de profecía. Este es uno de los textos más importantes que hemos considerado para hacer todo este estudio, porque es una promesa para nosotros. O sea, esto es Apocalipsis 18, del 1 al 4, específicamente el versículo 2. Ha caído Babilonia, el pueblo de Dios tiene que salir, decir qué es Babilonia, qué está sucediendo en Babilonia, cómo ha caído, cómo ha mostrado, qué pecados ha hecho, qué obras, qué relaciones ilícitas ha tenido con los reyes de la tierra, con los mercaderes, y todo será desenmascarado. Por eso esto es parte de este desenmascaramiento, exhibir al sistema papal. Y acuérdense, los que estén predicando esto pues van a recibir persecución, pero pues eso es la tarea nuestra, y por eso pues es un llamado para advertir a todo aquel que esté bajo la sombra del Altísimo, pues será protegido hasta lo que el Señor disponga, pero pues tiene que prepararse. Entonces vamos a mirar, hermanos, cómo vamos a resolver esta síntesis, o sea, cuál va a ser la solución moral que se va a dar. Y tiene que ver con el cambio climático, y tiene que ver con el caos mundial del coronavirus, creado por el coronavirus, pero también tenemos que unirlo con lo que dice de lo que es la adoración solar. La adoración a la naturaleza siempre se ha centrado en el culto al sol. Entonces, pues esto es parte de toda la estrategia que tenemos que hacer. Abril 17 del 2020, Vatican News, el plan de Francisco para levantarse de nuevo.
¿Y qué es lo que está diciendo este artículo con relación a lo que dice este poder, que iba a retomar su poder, que iba a recibir una qué? Una sanación de la herida. Regocijarse en la primera palabra que dice el Señor resucitado. Lo usó para saludar a María Magdalena y a la otra María después de que descubrieron que la tumba estaba vacía. ¿Qué día sucedió eso? El domingo. Él es el resucitado y quiere elevar a estas mujeres a una nueva vida y con ellas a toda la humanidad. ¿En qué día? El domingo. Así el Papa Francisco comienza una reflexión sobre la conexión entre la resurrección de Jesús y la crisis actual en la que todos estamos sumidos. Pero él está diciendo vamos a levantar de nuevo las cosas y comienza citando lo que sucede el primer día de la semana, que es el día de resurrección, y dice que exactamente lo mismo que pasó con Jesús y la crisis actual. ¿Está claro hasta acá? Dice, nadie se salva solo. La comunidad de discípulos descubrió que algo de nosotros estamos descubriendo ahora, continúa el Papa, nadie se salva solo. El tiempo está maduro para una nueva imaginación, que permita que el aliento del Espíritu obre nuevos horizontes ante nosotros. Curioso es que este coronavirus tiene que ver con el sistema ¿qué? Respiratorio. O sea, está atacando al ser humano en lo que es el aliento de vida que recibió de Dios. O sea, al nacer de las cenizas, esta crisis del coronavirus, ese poder que está naciendo, que surge de las cenizas, está recibiendo ¿qué? Aliento de vida. Y resulta que eso es lo que encontramos en el cuarto sello, que es un caballo. ¿Cómo es el caballo? Pálido. ¿Y en qué año fue ese caballo? De 1517 hasta 1755, cuando surge ¿qué poder? Los jesuitas. Y es un caballo pálido, y durante ese tiempo fue la mayor acción de la Inquisición, o sea, a partir de los jesuitas. Por eso fue la muerte que se dio. Y ahora está surgiendo este poder de nuevo, y ahora el mundo está siendo infectado con este virus programado, diseñado y implantado para matar a la gente, y eso es el ofrecimiento que le hace el pecado a Satanás. O sea, el mundo está viendo, hermanos, una matanza de personas para hacer que el aliento de este poder surja otra vez. Y pues eso no es solamente ahorita, sino pues todas las guerras ha sido un ofrecimiento a Satanás de la sangre que ha sido derramada, de sangre inocente, porque todo ha sido una planeación. Necesitamos urgentemente discernir y descubrir el pulso del Espíritu Santo que nos lleve a colaborar juntos para encauzar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la historia. Ahora pregunta, ¿es cierto que nadie se salva solo? Ellos están queriendo hacer que o todos en el suelo o todos en la cama. Por ejemplo, dice, el discurso fundamentalista se está disolviendo ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. ¿Qué tipo de discurso fundamentalista podemos decir? Que la salvación es individual. Otro discurso fundamentalista, que la ley de Dios es válida, que la palabra de Dios es verdad, que Jesús es el único que puede salvarnos, que es el único nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Que no todos, ¿qué, Señor? Que todos somos hijos de Dios, no importa lo que usted predique, lo que usted practique, lo que usted haga, si es hinduismo, ateísmo, budismo, todos vamos hacia el cielo. Y este poder es un poder blasfemo, porque iba a atacar al cielo, iba a blasfemar el nombre de Dios. ¿Y qué texto me podrían decir ustedes que la salvación es personal?
Un ejemplo cualquiera, que ustedes se acuerden. Bueno, aquí ya está en la pantalla, entonces Mateo 14, 29, y él dijo, y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte tuvo ¿qué? Miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Ahí hay un salvador personal? O sea, Pedro está hundiéndose, y Cristo es su salvador, y Pedro le reclama, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿vemos a un salvador personal? Y resulta que Pedro es el supuesto primer papa. Y fue salvado por Cristo a nivel personal. Entonces, este enunciado del Papa de que nadie se salva solo es una blasfemia, porque eso es lo que este poder ha querido hacer. Acabe y mate y asesine y pierda a todo el que sea posible, porque eso es en últimas la obra de Satanás, que se pierda todo ser humano. Pero ¿qué es lo que el Señor está pidiendo en nosotros? Que lo busquemos a nivel personal, o sea, que podamos clamar a Él como lo dijo Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Entonces, esto es, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo, o sea, Cristo es un salvador personal, pero este poder dice nadie se salva solo. O todos en el suelo o todos en la cama. O sea que yo no puedo pensar diferente, no puedo tener un salvador diferente. Porque no puedo, ya me van a prohibir que piense eso. Eso es la dialéctica jesuita que está implementándose dentro del mundo. Y el mundo feliz, los pastores felices, ¿dónde está el presidente de la asociación de la Conferencia General de los Adventistas diciendo, usted es un poder blasfemo? Vamos a ver un pastor cristiano, evangélico, entrevistando a un experto exfuncionario de la Agencia Nacional de Seguridad, diciendo que todo esto es un encauzamiento a la pérdida de libertades religiosas. Y la pregunta es, ¿en dónde está el líder de esta iglesia denunciando este poder? Y ahora nos toca a nosotros. La fe en Cristo como él está citando esto, o sea, esto lo está citando el Papa Francisco, y tiene una autoridad humana solamente, pero vamos a citar a una profeta de Dios diciendo si tenemos a un Salvador personal o no. La fe en Cristo como Salvador personal dará fuerza y solidez al carácter. Los que tienen verdadera fe en Cristo serán serios, recordando que el ojo de Dios los ve, que el juez de todos los hombres pesa el valor moral, que los seres celestiales observan qué clase de carácter están desarrollando. O sea que el pedir que, cuando Pedro le dice, Señor, sálvame, que lo estaba queriendo pedir que lo salvara ¿de qué? Del pecado, porque finalmente el pecado es lo que nos va a llevar a hundirnos. Pero aquí nos está diciendo, el carácter desarrollado correctamente va a evidenciar que Cristo es mi Salvador personal. Eso es lo que el Señor dice, y esto es lo que una profeta de Dios, Elena de White, profeta de Dios, dice. Pero este poder blasfemo dice, nadie se salva solo. Pero otro texto, para que sea otro testigo, en nuestro propio carácter y experiencia, lo que determina nuestra influencia sobre los demás, es nuestro carácter y experiencia lo que determina nuestra influencia sobre los demás. Para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, debemos conocer su poder en nuestro propio corazón y en nuestra propia vida. ¿Eso es personal? ¿O será que yo voy a tener el corazón de mi esposa, el corazón de mi hijo, para que nos salvemos todos? No, la palabra de Dios también lo dice, el alma que pecare esa morirá.
Pero el alma que acepte a Jesús, Romanos 6:23, esa tendrá vida eterna. El evangelio que presentamos para la salvación de las almas debe ser el evangelio por el cual nuestras propias almas hayan sido salvadas. Solamente por una fe viva en Cristo como Salvador personal es posible que hagamos sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Este sistema papal, el anticristo, está diciendo lo que dice el mundo escéptico: no nos podemos salvar, todos vamos al cielo o todos nos morimos. No, Señor, el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que acepte a Cristo, esa vivirá. Si queremos desviar a los pecadores de la rápida corriente, nuestros propios pies deben estar firmemente asentados en la roca que es Cristo Jesús. Y esto pues es una ilustración muy hermosa. Hay una corriente, ¿no?, de agua, ¿no? Y si queremos ayudar a los que están allá en la corriente, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde deben estar puestos nuestros pies? En la roca que es Cristo. De lo contrario, nos vamos con ellos. Entonces, ¿qué sigue diciendo el anticristo? Que con relación al artículo que estamos estudiando, actuar como uno. El desafío, señala el Papa Francisco, es actuar como un solo pueblo para tener un impacto real. ¿Qué se acuerdan ustedes de un solo pueblo? Actuar como un solo pueblo, un solo pensamiento, una sola lengua. Babel, claro, la torre Babel. ¿Está queriendo construir qué? Una torre Babel para tener un impacto real. Esto se aplica a la epidemia actual y a otras epidemias que nos acosan. O sea que el movimiento y el pensamiento colectivo mundial de tener un pensamiento único con relación al coronavirus, efectivamente está formando ¿qué? Una torre de Babel ante nuestros ojos y ni siquiera lo sabíamos. ¿Cuáles son estas otras epidemias? Dice hambre, guerra, pobreza. Tenemos que discernir, hermanos, estas palabras con la profecía y la palabra de Dios para identificar, para desenmascarar a este poder, el doble lenguaje que está usando, la lengua viperina de la serpiente. Hambre, guerra, pobreza, devastación ambiental, la globalización y la indiferencia. El deseo que el Papa expresa al concluir su expresión es que la sociedad pueda encontrar los anticuerpos necesarios de justicia, caridad y solidaridad. No tengamos miedo de vivir la civilización alternativa al amor. Dice, esta civilización explica, claro, debe construirse diariamente, ininterrumpidamente. Entonces, aquí empezamos a leer detrás de la lengua viperina. Dice, tenemos que construirlo diariamente sin interrupción. ¿Y qué es lo que ha generado el coronavirus? ¿Por qué se ha generado? Por el cambio climático. Porque se ha roto el descanso de la Tierra. Y requiere el compromiso de todos. Una comunidad comprometida de hermanos y hermanas. Entonces, unámonos, seamos uno, tengamos un solo pensamiento, pero la orden de Dios fue, sepárense. Porque llegará el momento, como lo vimos esta mañana, de la unidad en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Con toda seguridad Dios llama al mundo a juicio para vengar la muerte de su Hijo unigénito, a aquel que fue juzgado en el tribunal de Pilato y de Herodes. Él ahora está en los atrios celestiales haciendo intercesión por el pueblo que lo rechazó. ¿Escogeremos el sello del mundo o decidiremos ser el pueblo peculiar y separado de Dios? ¿Recibiremos una así dice Jehová en lugar de una así dice el hombre? El poder papal, el hombre de pecado, decidió que la Iglesia Católica Romana cambiara la ley de Dios. En lugar del séptimo día, ellos han bautizado y presentado al mundo a un hijo del papado el primer día de la semana para ser observado como sagrado día de descanso. El mundo protestante ha recibido a este hijo del papado, lo ha acunado y le ha tributado el honor que Dios ha colocado sobre el séptimo día. Y pues aquí estamos viendo la confirmación, hermanos, de lo que ha hecho el sistema papal, cuál es el objetivo
y cuál es la intención, exaltar al domingo. Ahora dice, esto es titular, abril 17 del 2020, El Comercio. El Papa Francisco tiene un plan para resucitar a la humanidad. ¿Y cuándo dijo esto? Refiriéndose, como lo vimos, ¿a qué día? ¿En qué día? En el día que resucitó Jesús. El Papa tiene un plan para resucitar. Entonces, como por medio de la palabra de Dios y por medio del espíritu de profecía, tenemos la autoridad para desenmascarar a este poder, vamos a presentarles a ustedes en exclusiva el plan para resucitar a la tierra. Dice, el Papa tiene un plan para resucitar al mundo ante la crisis mundial generada por la expansión del coronavirus. Así se titula el artículo inédito escrito por Francisco en exclusiva para la revista religiosa española Vida Nueva y que se publica este viernes, 17 de abril del 2020, por primera vez en 7 años de su pontificado. El obispo de Roma hace un análisis en medio de comunicación movido por las graves consecuencias que está dejando la pandemia mundial del coronavirus 19, del COVID-19. Él dijo esto el 17, pero el día domingo, que era el día de la Pascua, está él diciendo esto, tiene un plan para resucitar la tierra. Pero acordémonos que mencionó a María Magdalena, a la otra María, que fue el primer día de la semana, o sea que el plan de él tiene que ver con lo que sucedió con Cristo en su día de resurrección. Lo está diciendo. Pero vamos a confirmarlo. En el documento desvela su hoja de ruta para reconstruir el planeta y conformar la civilización del amor frente a la pandemia de la exclusión y la indiferencia. A él le preocupa cómo se fundamentará el día después a la emergencia sanitaria mundial. Y ya ha puesto a trabajar desde el pasado miércoles 15 de abril del 2020 a la Curia Romana en una supercomisión de crisis formada por 5 grupos de trabajo para analizar y reflexionar sobre los desafíos socioeconómicos y culturales de futuro y proponer pautas para enfrentarlo. Esto lo publicaron el 17 de abril, hermano. Yo tengo 3 semanas de haber escuchado el susurro de nuestro Señor para, antes de que saliera este artículo, nuestro Señor me regaló cuál es el plan asociado con el coronavirus. Y ustedes lo van a conocer ahorita, pero eso es parte de lo que el Señor dice, hermanos, que se va a desenmascarar esto. O sea, tiene que desenmascararse para que la gente vea y pueda tomar una decisión. Y esto es para la honra y la gloria de Dios. Yo he estado aplazando esa información porque no tenía cómo articularla, cómo ponerla, porque pues ha habido tanta información, pero pues ha llegado la hora, porque apenas ellos están en la planeación. Pero nosotros ya sabemos cuál es el plan. Entonces tenemos que mostrar esta información para desenmascarar a este poder, para que la gente cuando vea esta información, por favor ustedes compártanla con otras personas, porque esto no ha salido por ningún lado. O sea, no hay personas que estén haciendo esta configuración para entender las cosas como lo estamos haciendo aquí para la honra y la gloria de Dios. O sea, Él es el que está dirigiendo las cosas, y lo digo con el temor de Dios y bajo la voluntad de Dios en hacer estas cosas para que la honra sea de Él. Dice en el artículo publicado en la revista española, el Papa también llama a propiciar un gran movimiento ciudadano que rompa con esquemas, modalidades o estructuras fijas o caducas. ¿Cuál es una estructura fija? La ley de Dios, los mandamientos de Dios, el sábado, la palabra de Dios, la creación de Dios, los 7 días de la creación. Pero este poder, por ejemplo, blasfemamente dice que Dios necesita de la evolución.
para justificar la creación, o caducas, en este caso el sábado. La ley de Dios, el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, Francisco considera que no es un tiempo para las lógicas paliativas y lanza un ¿qué? Un ultimátum a la comunidad internacional en favor de un desarrollo sostenible e integral para proteger a la humanidad. O sea, él tiene un plan, pero ese plan incluye un ¿qué? Un ultimátum. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? En un tono crítico, el Papa se pregunta, ¿seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? Hay comida, pero no hay quien la lleve, pero Él mismo generó esto. O sea, eso es lo que es un instrumento de Satanás, de poner los problemas y ahora decir, traer la solución. Esa es la síntesis. Finalmente el pontífice, además en las lecciones que ha traído consigo, ahonda además en las lecciones que ha traído consigo la pandemia. Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo es que nadie se salva, ¿qué? Solo, vuelve a decir lo que dice, las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven. Para eso sí no hay integración. Es la confusión que se está presentando, el doble lenguaje. Abril 20 del 2020, esta es la página de la revista Nueva Vida Digital, donde el Papa Francisco escribe en exclusiva en Vida Nueva un plan para resucitar a la humanidad tras el coronavirus. El Papa Francisco escribe en Vida Nueva una reflexión inédita para una Pascua marcada por el coronavirus. A partir del alégrense de Jesús a las mujeres, reivindica la civilización del amor. Francisco llama a contagiarse con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad para la reconstrucción en el día después de la pandemia. Es el resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera, asevera. O sea, el resucitado resucitó ¿qué día? Y ahora, ¿qué necesita la humanidad para resucitar? Pues un día después de la pandemia, lo que se va a dar, ¿qué va a hacer? Bueno, esta es la página, ya el documento, ustedes lo pueden ver, este es el documento en PDF, y dice, aleluya. El Papa escribe en Vida Nueva una reflexión inédita para una Pascua marcada por el coronavirus a partir del alégrese. Es el resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera. Asevera en esta hoja de ruta que el obispo de Roma regala a los lectores de la revista, a la iglesia y a la sociedad. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? Perdón, vamos a mirar aquí unas cositas. El obispo de Roma regala a los lectores de la revista a la iglesia y a la sociedad estas hojas de ruta post-coronavirus. Se trata de la primera vez en sus 7 años de pontificado que escribe para un medio de comunicación. O sea, fuera de lo que son sus encíclicas, sus cartas, escribe para un periódico, para una revista pues secular, digamos no secular, sino fuera del Vaticano. Y pues curiosamente, ¿cuántos años lleva él de pontificado? 7. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y que a partir del 7º año iba a darse ¿qué? La hambruna. Y él está diciendo, pues esta es la ruta del post-coronavirus. O sea, lo que él va a plantear como un plan de ruta es el plan para resucitar, y es que a Francisco le preocupa cómo se fundamentará el día después de la pandemia del COVID. O sea, porque acuérdense, dijeron, esto no va a poder ser como antes, esto no va a volver a ser como antes, esto es un nuevo orden, es un nuevo nacimiento, se está renaciendo como el ave fénix. O sea, yo estoy poniendo el ave fénix, pero ellos dijeron renaciendo de las cenizas, y eso es el ave fénix. Y dice, cuando el Vaticano hizo público que Jorge Mario Bergoglio ha puesto a trabajar ya a la curia romana en una supercomisión de crisis formada por 5 grupos de trabajo para analizar y reflexionar sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro y proponer pautas para enfrentarlo. Pues para la honra y la gloria de Dios, hermanos, no estamos en los concilios del Vaticano, no estamos en las reuniones del Vaticano,
pero vamos a desenmascarar los planes de ellos. Entonces, allá vamos. En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Numeral 2, y el numeral 2 es que encíclica Laudato Si. Cada acción individual no es una acción aislada, acuérdense, nadie se puede salvar solo, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. O sea que yo no me puedo salvar solo. Usted no puede salvarse solo. Usted no puede salvar a la tierra. Todos tenemos que salvarla. Luego la solución tiene que ser igual para ¿quiénes? Para todos. Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Está citando otra carta pontificia. Dice, no podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Señor Papa, usted es un poder blasfemo, un poder mentiroso, que por siglos la profecía, los documentos históricos dicen que ha matado a millones de personas, pero sus propias palabras, por sus propias palabras va a ser condenado. No podemos permitir, dice usted, escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos, y no se va a poder escribir esa historia de mentiras, porque la sangre de los mártires que han sido muertos por usted, señor Papa, van a salir de nuevo a la superficie y va a llenarse la tierra de la sangre de los muertos, y cuya copa usted está tomando y cuya copa está a punto de rebosarse. Es el Señor, dice él, quien nos volverá a preguntar, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan de Caín? Pero este es el poder que tiene la marca de Caín. La marca de desobediencia la tiene el sistema papal. Y usted, señor Papa, usted es el Caín que muy pronto va a matar a Abel en nombre, o sea, en el lugar de los santos de este tiempo. La historia se va a repetir, pero la sangre de Abel reclamará, señor Papa, así como va a reclamar toda la sangre de todos los mártires que usted ha asesinado. Usted es el representante de Satanás, usted es el anticristo, y estas palabras serán para condenarlo a usted, junto con todos los que están en el movimiento ecuménico. Usted es el anticristo, usted es la bestia, usted es el sistema descrito como la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18. Y esto tiene que conocerlo el mundo, y por eso estamos en este momento, hermanos, a puertas de desenmascarar ese plan que se desarrolló con el coronavirus para implementar su falsa día de oración mundial como solución para el cambio climático y como solución para la post-COVID-19. ¿Están preparados? ¿Qué ven ustedes ahí? Una paloma, ¿en dónde está? En un sol. Entonces, ¿en dónde está la clave para la solución mundial post-COVID-19? En el plan para resucitar a la tierra, y pues lo primero es la R de resurrección. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo, pero eso es el día de adoración pagano que la Iglesia Católica dice, mire, Jesús resucitó el domingo, y por eso pues el símbolo está en el sol, que está mencionando ahí, o sea, está diciendo la solución es seguir el plan. Como resucitó Jesús, así también tiene que resucitar, ¿qué día? El domingo.
Por eso tiene que volver otra vez a la prominencia mundial para poder resucitar al planeta del COVID-19. O sea que si el Papa tiene la solución al COVID-19, ¿quién entonces puso el COVID-19 como parte de los problemas? El Papa, el sistema papal. Y también pues menciona la resurrección. Y miren lo que está allá, así ven los alambres de púas, a salir de la prisión, a levantar las manos, allá está la cruz, y pues eso es lo que nos quieren presentar como la solución. Ahora pues vamos a mirar lo siguiente. Marcos 16:1, y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro. O sea que todo el plan de resurrección, señor Papa, se lo estamos diciendo al mundo entero, va a tener que ver ¿con qué? Con el día domingo, con el día de resurrección, porque usted va a falsificar, a imponer ese día, en cambio del verdadero día de reposo, como está escrito, que dice, y pasado el sábado, o sea, está usted reconociendo que Jesús resucitó. La Biblia dice que resucitó Jesús un día después del sábado, y el sábado es el séptimo día, pero usted, poder apóstata, ha cambiado el día al primer día de la semana. Y ese es su plan para presentarlo al mundo. Tenemos que hacer que la tierra resucite otra vez, recordando la resurrección de Cristo en el primer día de la semana. Pero bueno, ¿y qué? ¿Qué falta? ¿Cómo lo unimos con el coronavirus? Porque este es el plan para salvar al mundo o resucitarlo del coronavirus. Miremos lo que dice Bill Gates. Marzo 24 del 2020, los países pueden reabrir en 6 a 10 semanas, Bill Gates. Los países que respondan adecuadamente al brote del coronavirus podrían reabrir sus puertas en un plazo de 6 a 10 semanas. Ahora, ¿qué preguntarían ustedes ahí? ¿Cómo él sabe eso? O sea, ¿por qué está tan seguro? ¿Por qué en 6 a 10 semanas? Y esto lo dijo en marzo 24 del 2020, ¿cierto? Marzo 24. Entonces, 6 semanas son 6 por 7, son 42 días, ¿cierto? Y 10 semanas, que sería el plazo máximo, son de 10 a 7, 10 por 7, 70 semanas. O sea que entre 42 días y 70 días, el mundo, entre 42 días y 70 días, el mundo, si responde adecuadamente con las cuarentenas, se pueden reabrir en ese plazo. O sea que el mundo tenía que estar confinado, tenía que estar confinado o en cuarentena entre 6 a 10 semanas. ¿Está claro? Y preguntémonos cuánto duró la cuarentena de China. ¿Cuánto creen que duró? Vamos a leerlo. Abril 9 del 2020. ¿Cuánto duró la cuarentena en China, en Italia? Pues se dice aquí que en China y en Italia y en Estados Unidos no ha acabado, pero la de Wuhan dicen 23 de enero al 8 de abril. Duró 11 semanas y exactamente 76 días en tierras asiáticas. O sea que Bill Gates es un adivino. ¿O qué tiene planeado? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Cuántas semanas tiene un año? 52 semanas. Y si en cada semana hay un domingo, ¿cuántos domingos son? 52 domingos, un domingo por semana. Ahora, la cuarentena propuesta por Bill Gates es de ¿cuántos días?
de 42 a 70 días. Está en el rango de lo que es los domingos o los días de los domingos de un año. Sí, está casi que en la mitad. ¿Y la cuarentena de China cuánto duró? 77 días. Entonces, ¿es Bill Gates adivino? Porque pues dijo, en marzo dijo, esto tiene que durar hasta más o menos entre 6 semanas y 10 semanas. ¿De dónde sabe él eso? Pues él es el creador del virus, él es el que lo inoculó, lo vendió, lo puso allá en China o como sea, como estén armando todo. Y pues lógico que él sabe cuánto tiempo va a durar el proceso de cuarentena. Y en China exactamente duró pues casi que los 7 días de más del máximo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál será la propuesta? Que se mantenga anualmente un cierre completo cada domingo del año en reemplazo de las cuarentenas continuas de 6 a 7 semanas, permitiendo que la naturaleza descanse cada domingo, día de resurrección, para evitar que vuelva a presentarse otra pandemia debido al pecado del ecocidio, del cambio climático, y así solucionar todos los caos existentes. Arman todo este tema de la pandemia que dice Bill Gates dura de 6 a 10 semanas, y exactamente en ese tiempo China está diciendo, miren, ya la cuarentena pasó, ya se terminó la cuarentena, pero están ahora diciendo, hermanos y visitas, pues que viene una segunda ola en China. ¿Qué tienen que buscar? Una solución inmediata, urgente, inminente, en ultimátum, para que sigan este plan. Entonces, esto es la síntesis y es el orden. Pero después de haber salido ¿de qué? De un caos. Y si no se hace esto, pues se volverá a ¿qué? Se volverá a dar un caos mucho mayor. Por eso es que están buscando ya tienen el tiempo, ya pasó el tiempo en el cual van a decir, oiga, pasaron 2 meses en tal periodo, y ahorita ustedes están viendo que las curvas ya, por ejemplo, de todos los países está comenzando a caer, y por eso están pensando en reabrir, porque ya han pasado los 2 meses o el periodo de los 70 días del máximo de las 10 semanas, pero van a hacer eso es la propuesta, es el plan que está trabajando el papado para presentarlo a todo el mundo. Pero nosotros lo sabemos desde cuando nuestro Señor describe Génesis hasta Apocalipsis, nosotros sabemos qué va a pasar. Y por eso, pues eso es la tarea. Y por eso, miren aquí lo que dice abril 9 del 2020, la Tierra necesita un descanso. El impacto positivo del COVID-19 por reducción de la contaminación, el cierre global inspirado en el nuevo coronavirus COVID-19, cerró fábricas, redujo los viajes, reduciendo la contaminación letal, incluidos los gases de efecto invernadero que están calentando el clima. Los científicos estiman el número de muertos en los Estados Unidos por la contaminación del aire es más de 100,000 por año, y la Organización Mundial de la Salud dice que son 7 millones. O sea que van a poner todos estos datos en comparación y van a decir, oiga, la idea maravillosa que va a presentar el Papa, el sabio del mundo, va a presentar la solución, pero el pueblo de Dios en ese momento ya debe estar enfilando toda su armadura espiritual para enfrentar a este poder que va a dar esa solución. Y el mundo entero va a recibir con beneplácito y con aplauso la solución planteada. ¿Cómo así? ¿Cuánto caos no ha generado estos encerramientos, estos confinamientos? Toda la interrupción de las cadenas de producción, la industria petrolera, todo se va y todo está en colapso.
Y ahora este poder va a decir, oiga, aquí tenemos una solución. Compensemos el descanso dominical mundialmente y tenemos la equivalencia a lo que es el encerramiento o la cuarentena que se dio durante el COVID-19. Dice, lo hacemos en el mundo, en el medio ambiente y cerca de la vida silvestre. Entonces, aquí está el coronavirus, ¿no? ¿Por qué los lastimas? ¿Vas a dejarlos en paz? Dice, trato de ayudarte. O sea que el COVID-19 está en junto con ¿qué? Con la política del cambio climático. Entonces el COVID-19 está generando un impacto positivo para el medio ambiente, clima de cambios, que conversó con Ramiro Escobar, docente del Departamento de Comunicaciones y especialista en temas internacionales y ambientales. ¿El coronavirus ha generado algún impacto positivo para el medio ambiente? No, el coronavirus no es que haya generado directamente un impacto positivo. Lo que ha generado es un efecto positivo, son las respuestas y las medidas para controlar su propagación. Por ejemplo, tenemos a menos gente usando vehículos, menos emisiones de CO2 y por lo tanto se generó menos huella de carbono. Esto revela que somos una especie perturbadora para el planeta y lo que estamos viviendo nos aproxima a darnos cuenta de cómo contaminarnos a nuestros ecosistemas y cuánto nos contaminamos entre nosotros. Preguntan, ¿es posible que se haya reducido la contaminación? En China, por ejemplo, que tiene una población bastante grande y aplicó la cuarentena, el aislamiento y la ausencia de autos en la vía pública hizo que disminuyeran las emisiones que causaba el parque automotor, y acá estamos yendo por el mismo camino. Muchas actividades como cruceros, que son importantes emisores de gases de efecto invernadero, han detenido sus labores, entonces sí implica menos generación de CO2. Esto nos va a servir a las personas para evaluar cómo nos manejamos a nivel planetario. O sea, el balance de la solución es que miren lo que sucedió durante el periodo de la cuarentena, de 6 a 7 semanas, que son 42 días a 70 días, y eso lo van a expresar ellos y van a decir, mire, tengo la solución a todos los caos familiar, social, mundial, climático, económico, moral, ético, espiritual, energético, el caos incluso biológico, una única solución: adoración dominical, adoración solar, marca de la bestia, y la mujer, que es la iglesia verdadera y que es la iglesia de todo el mundo y que es la humanidad entera, va a estar ya puesta en un lugar de decir, si usted no hace algo, esto acuérdense que pues esta es la antítesis, este es el caos, ¿cierto? Este es el caos. Hay caos por todo y tiene que haber una solución. ¿Y cuál es la solución? Pues el domingo obligatorio, o el domingo en el cual todo el mundo se detenga, así como está siendo detenido el domingo en Belice, en Jamaica, y va a seguir la progresión de pueblos y de ciudades y de países hasta que llegue finalmente ¿a dónde? A Estados Unidos, porque de allá va a salir el banderazo con el ejército romano puesto en el lugar santo, el que lea entienda, con la ley dominical nacional americana. Y por eso llegará el tiempo en el cual Dios va a tener que hacer su terrible obra. Y Satanás va también a hacer su obra de querer intentar matar al pueblo de Dios. ¿Está desenmascarado el plan del papado? ¿Lo entendimos? ¿Mi familia lo entendió? Esto es lo que el Señor nos está invitando a que compartamos con las personas. Y esto pues va a salir después, se publicará en la página nuestra, pero eso es parte de la tarea nuestra, hermanos, de desenmascarar este poder. Y ustedes lo van a ver, hoy es abril 25 del 2020. Y esto es lo que se va a presentar como solución. ¿Por qué? Porque la profecía de hoy lo dice,
porque la historia lo dice y porque la boca del papado lo va a confirmar. Pero para ese momento el pueblo de Dios ya debe estar, hermanos, entendiendo esto, y por eso se va a cumplir de nuevo que la idolatría de las naciones, este culto a la naturaleza, siempre y en todas partes se ha centrado en el sol, y es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no esté conectada con el culto solar. Y en casi todas las naciones el culto al sol ha sido el culto principal. Luego este puede ser descrito como el culto universal. Y en este momento, habiendo dado Dios todas las oportunidades, todas las evidencias, toda la luz, toda la claridad, el mundo va a tener que tomar una decisión. Y en ese momento Dios va a interceder por su pueblo y vendrá Él a reclamarlo como sus hijos, porque ya tienen la capacidad de discernir, de tomar una decisión, de aceptarlo a Él como creador, de decir que es su salvador personal y que va a proclamar el nombre de Cristo Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no los nombres idolátricos y paganos de todos estos nombres de Satanás que ha puesto, que ha asumido en todas las culturas anteriores, pasadas. Entonces, hermanos, preparémonos porque nuestro Señor viene pronto, porque así como dice en Daniel, este poder se va a llenar de ira y va a intentar destruir a muchos. Cuando escuche que este mensaje se comience a predicar y se comience a hablar del sellamiento. Este es el mensaje del sellamiento, el sábado como día de Dios, versus el domingo apóstata como la marca de la bestia. Y se llenará de poder, de ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11:44, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Pero el versículo primero de Daniel 12, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hallen escritos en el libro, que es el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios, tengamos fe y esperanza, que muy pronto lo vamos a ver cara a cara. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos faculte y nos capacite para tomar las decisiones adecuadas en tiempo propicio, y alabado sea nuestro Señor porque Jesús viene pronto. Maranata. Una feliz noche para todos, que el Señor les bendiga y que el Señor nos proteja y nos ampare de las acechanzas del enemigo y del poder papal unido con la bestia que sube a la tierra y la imagen de la bestia. Acuerdémonos que hay esperanza, todavía está la puerta de la gracia abierta y todavía tenemos oportunidad de salvación. Una feliz noche, una feliz semana para todos, que el Señor les bendiga.